Dios te bendiga, espero que estés bien. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a centrar en una semana de oración, de ayuno, de meditación, y me gustaría que tuviéramos en cuenta una palabra que está en Hechos 4:31. Dice así: cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Este pasaje condensa tres efectos de la oración. En primer lugar, un efecto exterior. Es decir, cuando oramos, Dios actúa a nuestro alrededor, cambia las estructuras que nos rodean, produce un efecto en las personas que están a nuestro lado, en cada uno de nuestros ámbitos. Luego, dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con la plenitud, con la fuerza, con la vitalidad, con la convicción que genera el Espíritu en aquellos que oran. Hay un efecto interior, hay un efecto que es interno. Y por el otro lado, dice que los discípulos anunciaron decididamente, con entusiasmo, con denuedo, la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con la eficacia, con la certeza, con la pertinencia que el Espíritu le da a nuestras palabras para comunicar el mensaje de Cristo. De manera que el efecto de la oración es triple. Genera cambios en el exterior, genera cambios en el interior y también hay un efecto comunicacional a nivel de las palabras, a nivel de relacionar lo que hay en nuestro corazón hacia las personas que nos rodean. Ahí me gustaría que pudieras tomarte un tiempo luego y leer los versos anteriores a este versículo 31 y poder estar leyendo esa oración que hicieron los discípulos. Podés arrancar desde el verso 23, podés arrancar del verso 25, que es ahí donde comienza a orar el apóstol Pedro. Esta oración, tres cosas que me llamaron la atención y que te invito a, a utilizarlas en tus tiempos de oración, a utilizarlas e implementarlas en tus oraciones. La primera es que cuando empezaron a orar, ellos citaron las escrituras, oraron con la palabra. Pedro cita el Salmo 2, así como el Espíritu Santo en boca de David dijo, y ahí cita el Salmo 2, los versos 1 y 2, y Pedro es consciente de que tiene que sujetar la realidad a la palabra de Dios, para poder ver esa realidad en esperanza. Y es lo que te invito a hacer también a vos, poder orar desde la palabra que recibiste. Cada uno de nuestros ámbitos, nuestra familia, vos recibiste una palabra de esperanza, vos recibiste una promesa. Ahora, orá desde ahí. No sujetes la palabra de Dios a la realidad, no trates de buscar un versículo que se ajuste a lo que está pasando, porque es al revés. Lo que está pasando tiene que ajustarse a la palabra de Dios, a esa palabra de esperanza. Pienso en Habacuc, por ejemplo. Habacuc veía que no había uvas en los viñedos, la higuera todavía no había florecido, no había vacas en los corrales. Pero aún así él podía ver esa realidad nefasta, la podía ver en esperanza. Así el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Necesitamos ver lo que está sucediendo ahora, verlo en esperanza. La segunda característica tiene que ver con un corrimiento absoluto del ego para darle protagonismo a Cristo. Esto significa, si vos leís la oración, ellos no oran por ellos mismos, oran por Dios, algo extraño, oran para que Dios avance con su plan. Ellos no oran porque fueron encarcelados, azotados, no, ellos oran para que Dios continúe su obra, a pesar de los obstáculos, porque entendían que ellos mismos no eran protagonistas de lo que estaba pasando, que el eje, el centro, el protagonismo era de Cristo. Cristo es el protagonista de nuestra historia, el protagonista de lo que sucede. El mundo y la filosofía actual nos dicen, vos sos protagonista de tu propia historia. Los creyentes creemos que no. Los creyentes creemos que Jesús es protagonista de cada historia de vida, de la historia de la humanidad, de lo que sucede, de lo que está pasando aquí y ahora. Jesús es el centro, es el eje. Eso es lo que creemos.
Y eso es lo que significa cuando la Biblia nos habla de volvernos a Dios, de volver nuestro corazón a Dios, de hacerlo protagonista a Él, el eje de todo lo que nos acontece. Te invito a hacer este corrimiento, a hacer del ego, de no orar por vos, sino orar para que Dios avance en su plan. Hay como una sensación generalizada de que estamos en pausa, de que las cosas han frenado. Pero no, en realidad no es así. No estamos en pausa, no se frenó, no es una interrupción, no es una recesión, es un avance del plan de Dios, porque Jesús es el protagonista de lo que está sucediendo. Lo otro es que ellos oraron en los versos 29 y 30, implicándose en el interés de Dios para ser instrumentados por Dios para salvación y bendición. Cuando ellos oraron, dice, Señor, hace posible de que nosotros anunciemos la palabra y que esa palabra esté acompañada por señales, por milagros, por sanidades. Los discípulos se implicaron en lo que a Dios le interesa. Y a Dios le interesa la salvación y la bendición de cada persona, de cada familia, de cada país. Y ese es nuestro interés también. Si nosotros no podemos sujetar la realidad a la palabra, entonces no vamos a poder correr nuestro ego del eje y ponerlo a Cristo. Y mucho menos vamos a poder orar para implicarnos en lo que Dios hace y ser instrumentados por Él para salvar y para bendecir a otros. Dios, cada vez que se revela y cada vez que nos hace parte de lo que Él dice, de lo que Él es y de lo que Él está haciendo. Pensemos en estas 3 características al momento de orar. Porque en esto consiste la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias y en cada uno de los entornos en donde Él nos puso. Pensemos el tiempo de oración en este sentido. Dios te bendiga y nos mantenemos en contacto.